Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana Noticias. A esta hora saludamos al pastor Alfredo Sade. Él, como ustedes lo saben, fue precandidato presidencial por el Pacto Histórico, es uno de los líderes cristianos más representativos en Colombia y, por supuesto, queremos hablar con él de las últimas noticias y la reforma tributaria. Pastor, gracias por esta entrevista para Semana Noticias. A ustedes un abrazo. Pastor, tal vez la última vez que hablamos, usted y yo habíamos hablado de que usted estaba tranquilo porque en la reforma tributaria no se iba a incluir el impuesto a las iglesias. ¿Qué pasó finalmente? Porque lo que pasó ayer es que las iglesias quedaron incluidas en la reforma tributaria. Lo que sucede es que las iglesias siempre hemos pagado impuestos. Yo no sé por qué se trata de incluir un nuevo artículo, pero yo sé que la representante está en campaña. Ese artículo no nos afecta ni cambia en absolutamente nada. Nosotros lo que está en el artículo lo hemos pagado desde el año 1974. Nosotros hemos pagado impuestos siempre. Nosotros lo que buscábamos es que en la reforma no quedara incluido el impuesto a los edificios de culto y a las actividades que tenían que ver con la labor social, con educación y con demás, y eso no quedó implícito ni quedó dentro de la reforma tributaria. Lo que sucede es que ella pone un título, lógicamente, con su discurso de odio, donde dice que las iglesias pagarán impuestos. Nosotros, claro que pagamos impuestos hace muchísimos años. Antes de que ella naciera, ya nosotros pagábamos impuestos. Sí, para explicar un poquitico a los colombianos, pastor, ¿qué impuestos pagan hoy las iglesias en Colombia? Nosotros pagamos todos aquellos impuestos que tienen que ver, que están por fuera de nuestra actividad religiosa y nuestra actividad de culto. Por ejemplo, esas personas que hacen parte de nuestras nóminas, nosotros pagamos los impuestos legales, los edificios que no hacen parte de las iglesias, por ejemplo, esos restaurantes que cubren algunas actividades sociales, nosotros les tenemos su registro mercantil aparte y eso permite que paguemos los impuestos de ley. Todos esos impuestos son los normales que nosotros pagamos, que están por fuera de esas actividades de asuntos religiosos y que nos permite a la final poder hacer nuestra actividad social sin necesidad de tener temas ocultos dentro de los edificios donde cumplimos con la parte religiosa. Esos impuestos son legales, esos impuestos los pagamos. Hay algunas actividades por aparte, como algunas iglesias que tienen algún tipo de almacenes que les permite recaudar algunos fondos para las extensiones de las iglesias en el exterior y esos también pagan los impuestos. Es decir, Sí. nosotros seguimos pagando impuestos normalmente. Lo que no se logró, que era la intención de la representante, que es lo que le he dicho a todo el mundo desde esta mañana y a los periodistas, lo que no logró la representante es que nosotros pagáramos impuestos sobre los edificios donde hacemos los cultos, que son los llamados templos. No se puede hacer eso porque tendríamos que entrar a la revisión del concordato. Es decir, nosotros continuamos como estábamos, pagando los impuestos, Petro cumple la palabra de no pago de impuestos y avanzamos normalmente. Entonces, todo sigue igual, pastor. Entonces, no entendemos por qué la representante de Catherine Miranda en sus redes sale feliz a decir que lo logró y que las iglesias comenzarán a pagar impuestos. Porque ella tiene un discurso, y ese discurso político, yo diría un discurso más politiquero que político, ella tiene un discurso donde ha engañado a sus electores y tenía que continuar engañándolos diciéndoles que nos había obligado a pagar impuestos. Yo le he invitado a ella que nos tomemos un café porque ella tiene un desconocimiento profundo de cómo funcionan las iglesias y me gustaría que lo conociera para que se acabara el discurso, porque los políticos que estamos tratando de hacer el cambio, en nuestro caso con el presidente Gustavo Petro y con la bancada que existe en el Congreso de la República, nosotros tenemos que dar un discurso transparente y el discurso transparente es no engañar a nuestros electores tratando de conseguir votos y de continuar con un discurso que a la final lo que crea es una división y un odio innecesario en las comunidades. Mire, la gente se pelea con las iglesias, la gente con Dios no se pelea. Así que aquel que crea que va a dividir a las personas de Dios, no lo va a lograr porque la gente nunca pelea con Dios. La gente pelea con algunas actividades que realizan las iglesias y ya son temas entre humanos, no temas divinos. Sí, usted dice que la ha invitado a un café. ¿Ella ya le aceptó la invitación o no? ¿O le dice que no, definitivamente?
No, fíjate que la encontré en el Ministerio de Defensa, intenté saludarla, pero creo que fue un poco displicente y dio la espalda y se fue. Definitivamente esa relación no la arregla ni Dios. Bueno, yo sí creo, la luz y la oscuridad siempre se encuentran al final y brillará la luz. Mire, pastor, tal vez lo que muchos amanecieron hoy con la noticia del pago de impuestos de iglesias y la información que entregó la representante es que los diezmos comenzarían a pagar impuestos, pero los diezmos no pagan impuestos. No, señor, no, 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 eso no, no es posible, no va a ser posible hasta que tendría que tocar el concordato. No es posible, nada de lo que ella está diciendo, informando, es cierto. Las iglesias continúan pagando los impuestos que han pagado durante muchísimos años y durante los últimos años. Esos impuestos son los que nosotros legalmente creemos que es necesario cancelar y estamos de acuerdo con hacerlo y continuar haciéndolo, además como juiciosamente lo hemos hecho hasta la fecha. ¿Por qué dice usted que ella está en campaña, pastor? Porque creo que quiere ser alcaldesa de Bogotá, entonces pues está como agarrándose de ahí para poder iniciar un discurso. Usted sabe que los políticos siempre montan un guión y los guiones los montan para futuras campañas. Entonces ella tiene un nicho electoral en contra de la iglesia y ella pues me imagino que estará en su proceso. Y ese discurso de odio al que usted se refiere siempre contra ella, ¿por qué? ¿Ella maneja ese discurso? Sí, claro, si usted se da cuenta, es un discurso en contra de la iglesia, de la fe. Y acuérdese que nosotros en el gobierno de Gustavo Petro lo que deseamos es unificar a las personas, traer a las personas a la tranquilidad, a la paz, acabar con el discurso de odio que durante los gobiernos anteriores fue el daño que nos hicieron. Acuérdese que nosotros le ganamos al discurso de odio con Gustavo Petro a la presidencia de la República. Y yo como precandidato a la presidencia siempre llamé fue a la unidad nacional, por eso estamos pendientes de la paz total, por eso estamos pendientes de comprarle la tierra a los ganaderos, casi 3 millones de hectáreas, por eso estamos pendientes de hacer una reforma tributaria, por eso estamos pendientes del campesinado en Colombia, de los indígenas, por eso estamos pendientes de transformar el país económica, social y políticamente, y por eso estamos pendientes de construir una nueva nación. Yo creo que lo que hay que acabar es eso. Yo creo, hoy la invito a que nos tomemos un café y mandemos una imagen de paz y tranquilidad al país. El país no puede seguir en estas luchas. Acuérdese que hoy estamos trabajando para que no se vuelvan a crear grupos paramilitares. Hoy estamos trabajando para que la guerrilla abandone el campo y las armas. Hoy estamos trabajando para que los narcotraficantes dejen de su labor ilícita y puedan entrar a una sociedad. Hoy estamos trabajando para que todos estemos en paz y resulta que dentro del mismo pacto a veces nos damos garrote. Pues eso parece que es así, porque las evidencias de los últimos días pues lo han demostrado. Pastor, pues usted le da un parte de tranquilidad a las iglesias, todo continúa igual, seguirán pagando sus impuestos, los diezmos no tendrán impuesto y bueno, ha desmentido de alguna manera la información que ha entregado la representante Catherine Miranda a través de sus diferentes redes sociales. Ojalá le acepte el café. Sí, sí, claro, es más, la hubieran invitado hoy para invitarle ese café directamente y poder sentarnos. Vamos a sentarnos todos. Aquí hay que dialogar todos. Mire, yo no veo la hora de que Colombia se una en un abrazo fraternal. No significa que nos vayamos a uniformar, porque el uniforme hace daño. Significa que empecemos a pensar de que el país se puede vivir de manera diferente. Pastor, pues la mejor de las suertes, esperamos noticias sobre este tema y bueno, todo sigue igual. Un abrazo, Pastor. Bueno, Dios les bendiga, los quiero mucho. Chao, Pastor.